Muy buenas tardes a todos. No sé si me logran escuchar bien. Me pueden confirmar ahí en el chat. Es un gusto buenas tardes. Es un gusto poder conversar y estar con ustedes el día de hoy. Mi nombre es Salvador Burton. En el nombre del grupo Legrand les damos la más cordial bienvenida, ¿cierto? A este primer webinar de un ciclo súper interesante que les voy a comentar desde ya. Eh, Denme un segundito ahí, yo creo que ya lo logran ver en pantalla. Darle la bienvenida, obviamente, a este ciclo de webinar que hemos denominado Sistema de Potencia. Es un ciclo especial, ¿cierto? Un ciclo especialmente diseñado, ¿cierto? En un trabajo desarrollado con ustedes que comenzó el año pasado, inicialmente, ¿cierto? A través de nuestro distribuidor Electricidad Guzmán, ¿cierto? Y que este año hemos decidido retomar junto con el gremio, ¿cierto?, de electricistas de Chile, de manera directa, ¿cierto? En esta oportunidad nos pusimos en contacto ahí con los líderes del gremio para tratar de imprimir, ¿cierto? Un poco en este ciclo las necesidades que también ustedes fueron expresando, ¿cierto? De qué temáticas son las más importantes que teníamos que abordar y de ese trabajo, ¿cierto? Desarrollado en conjunto con el gremio, hemos podido dar ahí este ciclo, ¿cierto? Que estamos viendo en pantalla que comienza el día de hoy con transformadores eficientes y celdas de media tensión. Bien, así que siéntanse desde ya parte de este trabajo porque está diseñado y desarrollado especialmente para ustedes. Hay una convocatoria súper grande, ya conectado alrededor de 100 personas y subiendo, por tanto, no me cae ninguna duda que son temas total de su interés total, perdón, ¿cierto? Y la idea es que podamos, obviamente, sacarle el máximo provecho. Bien, como les dije, comenzamos el día de hoy con transformadores eficientes y celdas de media tensión. Continuamos, ¿cierto?, en el mes de octubre con ductos de barra y bancos de condensadores, ¿cierto? Algo que ya tuvimos una experiencia el año pasado, una solicitud también de parte de ustedes, porque es un tema muy importante, ¿cierto? Que demanda, obviamente, harto conocimiento y por tanto ustedes también nos lo manifestaban así. Continuamos en el mes de noviembre con tableros eléctricos, ¿cierto? Y ya en enero vamos a ver los sistemas de gestión de energía, la parte de medida que cada día es más importante, ¿cierto? Y cerramos este siglo con infraestructura para recarga de vehículos eléctricos. Ya la electromovilidad llegó para quedarse, avanza a pasos agigantados y nosotros no nos podemos obviamente quedar atrás en ese tipo de conocimiento. Por tanto, hemos desarrollado 5 webinars que los vamos a tener en esta distribución. Una vez al mes nos vamos a encontrar entonces para dar continuidad a este programa de capacitación diseñado para ustedes y que va a finalizar, ¿cierto? Cuando ya completemos este ciclo con la entrega de un diploma, obviamente, de participación que va a reconocer todas las horas que ustedes han participado, ¿cierto?, en estas distintas capacitaciones. Bien, así que eso es como para explicarles el contexto, darles el contexto de que no es solamente un webinar, sino que es un ciclo finalmente diseñado para ustedes y que el día de hoy comienza con un tema súper interesante, transformadores eficientes y celda de media tensión. Bien, ya muchos están escribiendo en el chat, esa va a ser la forma que vamos a tener de poder comunicarnos, ¿cierto?, durante estas jornadas. Si ustedes tienen preguntas, desde ya les voy a habilitar un modo que se llama preguntas y respuestas, donde ustedes van a poder en la parte inferior del chat, van a ver una burbuja con un signo de interrogación. Cada vez que ustedes tengan alguna pregunta, pueden presionar ese botón para que sus preguntas queden destacadas, queden resaltadas, ¿cierto?, del resto de las interacciones que se provoquen en el chat el día de hoy. Yo los voy a estar apoyando ahí, obviamente, para poder transferir las preguntas, ¿cierto? Si puedo responderles algunas también en el mismo chat, los voy a estar apoyando, pero el protagonista, ¿cierto?, de la jornada del día de hoy es mi colega Nicolás Vera, que lo voy a invitar desde ya, si es que puede abrir su cámara, su micrófono. Nicolás es BDM de el Power y la Eficiencia Energética acá en Legrand, Chile, es el responsable, ¿cierto?, de gran parte de todos los productos y sistemas que vemos ahí en pantalla, y quién va a ser finalmente también el que nos va a estar acompañando por el recorrido de todo este ciclo. Así que tenemos un camino ahí, Nico, que recorrer durante estos meses, ¿cierto? Con todos los colegas que están conectados, que te digo que ya van más de 100 personas, ¿ya? Así que tenemos una muy buena convocatoria. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, es una excelente introducción que hace Salvador sobre este ciclo de webinars que están enfocados en los sistemas de potencia, en un recorrido desde la media tensión, desde la celda hasta
la carga que hoy día es un vehículo eléctrico. Entonces vamos a ir cada semana, cada mes, recorriendo un tema en específico, tratando de responder todas las preguntas también que puedan surgir. Yo no, me da miedo decirles que pregunten nomás, pero si nos vamos a alargar un poco para abordar algún tema en específico o resolver alguna duda, yo creo que es el momento. Y bueno, darle las gracias por conectarse y participar de este ciclo, porque sin duda es una instancia muy productiva de ponerse un poco al tanto de la nueva norma, de la normativa vigente, de las tendencias en cuanto a las tecnologías que se están usando, sobre qué productos se usan, cómo se instalan y viéndolo también en casos más prácticos, en distintas situaciones, donde para ver de qué manera se pueden resolver con los productos y la experiencia que podemos entre todos acá tener. Así que eso, muchas gracias por la presentación, Salvador, y yo creo que vamos a comenzar pues, con la Claro que primera. sí, Nico, yo solamente voy a abrir los fuegos contestando la primera pregunta que ya está en el chat, y respecto a si va a haber material de apoyo. Efectivamente, en el transcurso del webinar, mientras Nicolás esté explicando, les va a aparecer un banner en la parte superior de la pantalla donde van a poder descargar la presentación que Nicolás va a realizar el día de hoy y el material complementario que también vamos a añadir junto con la presentación. Así que todos los webinars, por lo menos sí, consideran ese material para que ustedes los puedan revisar y los puedan repasar con posterioridad a la capacitación. Ya, Nicolás, no te quito más tiempo, te dejo. Entonces, yo me quedo apoyando en el chat, cualquier cosa, solo me avisan y yo estoy ahí atento. Buena jornada. Perfecto. Muchas gracias, Salvador. Muchas gracias. Y bueno, vamos a comenzar el primer webinar de este ciclo. Este es un webinar que está dedicado a las celdas de media tensión y los transformadores de poder. Principalmente a los transformadores de poder, pero obviamente para conectar el transformador necesitamos una celda de media tensión. Es lo que dice la norma, es la manera en que se usa y lo vamos a revisar. Vamos a revisar también por qué. Vamos a hacer un recorrido por un sistema de potencia desde la llegada de la media tensión con la celda de media tensión que va a entregar la energía al transformador de poder. En otros ciclos vamos a ir viendo cómo dentro de una instalación se distribuye la energía a través del ducto de barra, los tableros armados, que son un tema por sí mismo bastante interesante, que tiene bastantes detalles. Vamos a tener uno dedicado a los transformadores, la compensación de reactivos en los bancos de condensadores, los sistemas de supervisión que permiten medir los consumos y tomar decisiones a partir de esas medidas, y finalizando con toda la infraestructura que se requiere para la recarga de vehículos eléctricos, que es algo que está creciendo mucho, donde vamos a tener mucha infraestructura que proyectar, que instalar y que operar y mantener. Entonces es un ciclo que va desde la llegada de la media tensión hasta la carga, que en este caso es un vehículo eléctrico. Y en general, así como la electromovilidad es una gran tendencia y está relacionada con cómo abandonamos combustibles fósiles y transformamos la manera como se energizan los vehículos y usamos electricidad, el tema de hoy también está bien relacionado con la eficiencia energética y la disminución del CO2 en la atmósfera. ¿Por qué? Porque hay una situación donde hay una relación bastante evidente entre el incremento de la temperatura, el cambio climático, y las emisiones de CO2 procedentes de combustibles fósiles. Por lo tanto, hay una relación, hay una tendencia y hay una mega tendencia global de reducir este impacto medioambiental.
para reducir este impacto ambiental tenemos que tomar algunas decisiones que van a impactar las instalaciones eléctricas. Primero, promover el uso de energías renovables y segundo, implementar un uso más eficiente de la energía. Y cuando hablamos de implementar un uso más eficiente de la energía, no solo nos estamos refiriendo a transformar un vehículo que se energiza a través de un combustible fósil por electricidad, sino también a disminuir la cantidad de energía que ocupamos en nuestros procesos. Eso es la eficiencia energética. Y es un tema tan importante y tan relevante y que va a tener un impacto y está teniendo un impacto tan grande en las instalaciones eléctricas, porque no solo es una tendencia, sino que además las empresas y los gobiernos empiezan a tomar decisiones y a tener normativas que apuntan hacia tener productos en las instalaciones eléctricas que tengan una mejor eficiencia. En Chile, por ejemplo, tenemos una ley de eficiencia energética. La ley de eficiencia energética, entre algunas cosas que dice, establece la certificación de vivienda sustentable para hacer más eficiente las viviendas, los edificios, las casas, etcétera. También exige la supervisión de la energía, los sistemas que permiten monitorear los consumos y llevarlos a una plataforma para poder tener conciencia y ver cómo se está consumiendo la energía y tomar decisiones desde el punto de vista de la eficiencia energética. Y obviamente implementar en las instalaciones elementos que consuman menos energía. Y no me refiero solamente a la eficiencia de las cargas, como los motores, etcétera, sino que me refiero a la eficiencia energética de, por ejemplo, una máquina eléctrica como el transformador de poder. Entonces, dentro de este contexto, que es la eficiencia energética, que es una exigencia dentro del contexto de la norma nacional y el contexto de las tecnologías que se están usando, vamos a ir abordando cada uno de estos temas del ciclo y vamos a empezar por el principio de una instalación eléctrica, el lugar donde llega la media tensión a nuestra instalación, que es la celda de media tensión. Usualmente, dependiendo del tamaño de la instalación, una instalación puede tener un empalme en baja tensión o un empalme en media tensión. Pero lo que sí está claro es que los sistemas de distribución de energía funcionan en media tensión. Por eso, si es que tu instalación tiene un transformador de poder, va a requerir una celda. ¿Y qué es una celda? La celda de media tensión es un elemento que está compuesto por una serie de módulos. La celda de media tensión es una solución modular y cada módulo tiene una función específica que opera sobre la energía que llega desde el empalme. La celda, por ejemplo, permite la conexión de los cables de media tensión que vienen desde la compañía distribuidora. Permiten el seccionamiento para, por ejemplo, poner la instalación a tierra y realizar un mantenimiento al interior. Permiten la protección del primario del transformador, que es el siguiente elemento que está dentro de la instalación. Protección que puede ser con una protección fusible, por ejemplo, o puede ser mediante un automático en media tensión, que es un automático que tiene distintos relés que protegen, por ejemplo, contra sobrecargas, contra otro tipo de fallas. La celda también puede tener un módulo que permita la medición del consumo. Por ejemplo, un cliente libre que quiere monitorear su consumo de manera local puede en la celda, en la entrada de la instalación, poner un módulo de medida para conocer su consumo y compararlo tal vez con el consumo que le reporta la compañía. En general, las celdas son bastante compactas, no ocupan tanto espacio, son modulares, se van armando dependiendo de las funciones que tú quieras incorporarles y son bastante versátiles en su configuración. Tú puedes tener una entrada con un automático, una celda de medidas, salir hacia los distintos transformadores, por ejemplo, con distintos módulos de celda. La celda que por lejos es la que más se usa y se comercializa es esta que voy a mostrar a continuación.
Esta celda es por lejos la configuración más usada en, en un edificio residencial, en un edificio terciario, en una instalación común. ¿Por qué? Porque esta celda tiene a su izquierda, voy a activar aquí el puntero, este primer módulo que se llama CM5. Estos nombres son nombres de distintos fabricantes, le ponen distintos nombres a los módulos, pero generalmente cumplen exactamente la misma función. Este es un módulo de remonte, así se llama. El módulo de remonte es un módulo que permite la conexión segura de los cables de media tensión. O sea, básicamente es un módulo por el cual tú ingresas desde abajo por una trinchera los cables de media tensión y conectas internamente en un conector que tiene la mufa del cable de media tensión para tener una conexión segura de la media tensión en tu instalación. Internamente, este módulo, a través de una barra, va a distribuir la energía al segundo módulo. Este segundo módulo, que se llama FS en esta nomenclatura, es un módulo que tiene, y que es el que se ve acá a la derecha, arriba tiene un seccionador y luego tiene una protección fusible. El mismo módulo tiene un seccionador y una protección fusible. ¿Cuál es la razón por la cual este módulo tiene esta configuración? La razón es porque la norma chilena, el RIC 13 de subestaciones, indica que todo transformador debe tener un interruptor o un desconectador adecuado que permita desconectarlo de su alimentador primario. Y eso es exactamente la función que cumple este seccionador, cumplir con ese punto de la norma, permitiendo la desconexión del alimentador primario. Y debajo, este módulo tiene fusibles. Los fusibles son elementos de protección. Y eso es porque el siguiente punto del RIC 13 dice que cada transformador que integre una subestación deberá estar protegido en su lado primario por una protección individual. Por lo tanto, esta configuración bastante compacta permite, por un lado, la conexión segura de los cables de media tensión y por el otro lado, permite entregar la media tensión al transformador cumpliendo con lo que dice el RIC 13, que es seccionamiento y protección. Y así, este módulo entrega la media tensión al primario del transformador, cumpliendo con lo que dice la norma y en una configuración bastante compacta. Ahora, lo que dice la norma es que cada transformador debe quedar protegido y permitir ese seccionamiento. Por lo tanto, si tú en tu subestación vas a tener más de un transformador, vas a tener que tener más de estos módulos, por ejemplo, FS, uno para cada transformador. Obviamente la cometida de la media tensión puede ser solo una. Y esa cometida que va a entrar por el módulo de remonte permite la energización de ambos transformadores, pero cada transformador individual debe quedar protegido y debe poder ser seccionado para realizar un mantenimiento, por ejemplo. El seccionador que está arriba de este módulo, el seccionador que está arriba, tiene algunas características. Acá se ve el módulo FS, en esta vista se ve claramente el seccionador y abajo donde se conectan los fusibles y que entrega la energía hacia abajo y desde ahí uno conecta mediante cables el transformador de poder. Este seccionador tiene algunas características. Primero, para que sea compacto, está encapsulado en gas SF6. El gas SF6 permite la extinción rápida y segura del arco eléctrico que se forma inevitablemente en media tensión cuando hay una reconexión. Está además hecho encapsulado en resina, que es la misma resina que se usa
para aislar los transformadores de poder, que es el tema que vamos a ver ahora en unos minutos más. Y además, este elemento permite abajo la instalación de los fusibles de protección. Tiene otras características. Por ejemplo, que el seccionador, además de tener un indicador de posición, un mímico, tiene una ventana que permite ver la posición de los contactos. En los contactos en la realidad, poder mirar cuál es su posición. Y también cada fabricante tiene una tabla de selección de los fusibles que se pueden instalar en este tipo de celdas. Y acá está la tabla de selección de fusibles de esta celda en particular. Si se fijan, bueno, la tensión BS es la tensión de la red de media tensión. Por ejemplo, nosotros tenemos típicos 12, 13,2, 15, 23. BI es la tensión de aislación, que es algo súper importante. ¿Cuál es la tensión de aislación? Lo vamos a ver cuando veamos el transformador. Luego arriba están las potencias de los transformadores y vemos unos espacios vacíos. ¿Qué hacemos en esos espacios vacíos? Hay fusibles comercialmente para proteger estos elementos. Bueno, en muchas instalaciones vamos a tener que tener una configuración diferente porque o vamos a querer tener un automático como protección, un automático en media tensión, vamos a querer tener medida, por ejemplo, y podríamos tener más de un transformador. Esta configuración que yo muestro acá tiene un primer módulo donde la media tensión llega a un remonte que está incorporado en la parte inferior de la celda. Luego de inmediato viene un seccionador que funciona como un seccionador general para toda la instalación y arriba un automático en media tensión que es como el automático general en media tensión de la instalación con su relé electrónico ubicado en una cajita en la parte superior. El automático en media tensión obviamente permite mejores ajustes de selectividad en tu instalación que una protección fusible. Y para responder al tiro Wilson, sí, el fusible se define según la tensión, la tensión en media tensión y la potencia del transformador. Y eso tiene sentido porque, por ejemplo, si en media tensión tenemos una distribución en 23.000 volts, 23 kilovolts, y tenemos un transformador de potencia 630 kilovolts, vamos a tener en la parte de media tensión aproximadamente 32 amperes. 23.000 volts, 32 amperes. Y el transformador de potencia 630 que recibe esa media tensión va a entregar en su lado de baja tensión 220, 380, pero va a tener 1000 amperes disponibles. Así funciona el transformador, esta máquina eléctrica, que permite que por un lado tengamos una gran tensión pero poca corriente para tener pocas pérdidas durante la distribución y por el otro lado tengamos lo opuesto, mucha corriente disponible para energizar un edificio, pero 220, 380 que es menos tensión que 23.000. Por eso los fusibles y las tablas de selección de fusibles se definen según la tensión en media tensión y la potencia del transformador. De esta manera, si cruzamos acá 23.000 volts, 23 kilovolts y 630 kVA del transformador, vamos a tener 31,5, 32 amperes. Fantástico, la chunté. Vamos a tener 32 amperes. En una instalación, por ejemplo, pudiésemos tener otro tipo de celda como esta. Esta es una celda para una instalación de mayor potencia, una instalación de más de 500, donde son clientes libres y que tiene 2 transformadores. Por lo tanto, tiene un automático como protección general, un interruptor en media tensión, tiene una celda de medida
porque este cliente en particular quiere tener su propia medida para compararla con la compañía. Hay otro truco que está apareciendo mucho en bastantes proyectos, que a mí me ha tocado harto verlo en Santiago, en la quinta región, en la octava región también, y es que para los clientes libres, la compañía pone su equipo de medida dentro de la celda del cliente. Y eso es algo nuevo. Es algo nuevo, pero es algo bueno. ¿Por qué? A lo que me refiero es que tú puedes tener esta celda, por ejemplo, tú tienes un proyecto de un cliente libre y la compañía quiere medir y la compañía puede instalar su equipo de medida en la celda del cliente, por ejemplo, está instalando su equipo en la parte superior de la celda de medida. Esto tiene algunas ventajas. Por ejemplo, te ahorras un desconectador afuera. Un desconectador no es barato. Además, usualmente hay que ponerlo en un poste y en algunas instalaciones se hace un poco complicado tener que proyectar, pagar, instalar un poste afuera con un reconectador afuera. La norma permite cambiar ese reconectador por un automático en media tensión que vendría siendo el automático de la celda del cliente. Y luego la medida se puede tomar en la celda de medida también del cliente. Solamente la compañía, y depende de qué compañía, pero usualmente piden más o menos lo mismo. Poner ellos su equipo de medida y calibrar los transformadores de tensión y de corriente que vienen dentro de esa celda y que permiten hacer la medición. Luego, para cada uno de los transformadores de la subestación, hay un módulo FS que tiene cada uno seccionador y protección fusible para cumplir con lo que dice la norma respecto al primario de los transformadores. Sí, aquí Eduardo pregunta si la detección de alguna falla en la celda viene dada por el relé de protección. Es así. El relé de protección que se ubica en esta cajita y que lo que hace es comandar el automático que está debajo, es como una unidad electrónica de protección, viene con distintas funciones de protecciones. Uno les llama relé de protección porque hace tiempo lo que se instalaban era efectivamente relés de protección, relés reales. Había un relé que era el 51, había otro que era el 51N, y así las distintas instalaciones, cuando proyectaban la celda, ponían unos circulitos con un número, y cada número representaba un relé diferente. Hoy día, la unidad de protección que viene con el automático es una unidad electrónica que viene con esos relés dentro. Pero para poder detectar la falla y hacer operar el automático, va a requerir también transformadores de corriente y de tensión que alimenten a ese relé de protección, que en realidad es una unidad electrónica de protección, pero le vamos a seguir llamando relé por décadas más. Esos transformadores de corriente, algunos están ubicados en este módulo, algunos en el otro módulo, porque tienen distintas características. Por ejemplo, los transformadores de corriente son unos, los transformadores de tensión son otros, y para las fallas, todos los N, las fallas a tierra, por ejemplo, se requiere un transformador que envuelva las distintas fases. Entonces vas a tener distintos tipos de transformadores para los distintos tipos de relé. Y usualmente un automático en media tensión o va a estar en un módulo un poquito más grande por los transformadores, o va a tener un módulo de medida al lado para compartir algunos transformadores y poder efectuar su función de protección. En esta configuración, por ejemplo, una configuración para un cliente libre, para una instalación grande, o sea, una subestación de más de 500, vamos a encontrar esta configuración. ¿Por qué? Porque hay un punto en la norma, en el RIC 13, el 13.6, que dice que
cuando el empalme en media tensión sea de 500 kilowatts o superior, se va a exigir la protección de la subestación mediante un interruptor automático o un reconectador. Entonces, una buena solución, lo que les comentaba, es que se instale en la celda del cliente un automático para cumplir con la norma y una celda de medida para poner la medida de la compañía dentro de la instalación, y eso resulta más barato que poner la celda y además poner el reconectador afuera. Entonces es una bastante buena solución. Lo hemos implementado con distintas compañías de distribución. Las compañías solamente piden a nivel de medida ellos suministrar el equipo de medida y calibrar los transformadores según sus protocolos. Mira, aquí Francisco pregunta por una celda de media tensión de sincronismo. La celda de remonte permite la conexión de los cables y en algún lugar tenemos que poner los transformadores de corriente y de potencial. Entonces, nos puede pasar que Espérame que se me fue la pregunta en el chat. Esto pasa cuando hay harta gente. Puede pasar de que necesitas espacio para instalar eso. Entonces, ¿se pueden instalar en la celda de remonte? Sí. Ahora, que se recomiende, puede ser. Si es que esa celda va a tener medida, yo recomendaría más ponerla en la celda de medida, porque la celda de medida van a quedar los transformadores ahí, en el interior de la celda. La celda de remonte es principalmente una celda de conexión. ¿Se pueden instalar? Claro que se pueden instalar, pero es una celda de conexión, por lo tanto podría haber manipulación posterior de esos cables. No es usual, pero podría ser. Pero sí, yo no lo recomendaría, yo diría que se puede, pero yo recomendaría, si es que hay una medida, compartir ese espacio con la celda de medida para instalar los transformadores. Creo que acá, ¿cuáles son las pruebas que se realizan a la celda de acuerdo a la norma? Muy bien. Y hasta aquí, mira, las celdas se pueden poner hasta alturas bastante altas. Lo único que hay que entender con la altura es que a medida que hay más altura, la capacidad, el aire tiene menos oxígeno. Y el aire es un buen aislante, es un material dieléctrico, porque el oxígeno aísla la conductividad de la corriente. El problema es que a mayor altura el aire tiene menos oxígeno, por lo tanto el aire empieza a tener menos propiedades y eso hace que, en el caso de los transformadores, por ejemplo, se tengan que sobredimensionar las conexiones, que son donde se requiere aislamiento. En el caso de los automáticos, con el corte y con el derrateo también se tenga que considerar cierto derrateo. Y con las celdas pasa exactamente lo mismo. También se debe considerar un derrateo. No es que no se pueda usar, es que debes considerar un factor de sobredimensionamiento de la celda para prever que el aire es menos aislante que a una altura más cercana al nivel del mar. Ahora bien, ya llegamos con media tensión a nuestra celda de media tensión y vamos a distribuir ahora hacia el primario del transformador de poder. Y yo diría, el automático de una celda, Eduardo, sí puede operar con carga. Tiene la capacidad de operar por carga, sí. Sí, puede operar bajo carga. Sí. Vamos a pasar ahora al transformador de poder. El transformador de poder es una máquina eléctrica fundamental en un sistema de distribución de energía en corriente alterna. Tiene un circuito magnético y un circuito eléctrico, y la magia que realiza es que conserva la potencia alterando los valores de tensión y de corriente. Entonces, por el lado de media tensión, usualmente el primario, vamos a tener mucha tensión, poca corriente, y por el lado de baja tensión, el secundario, vamos a tener lo inverso,
poca tensión y mucha corriente disponible para energizar la instalación. Y hay que entender también que el transformador es un elemento que cumple un rol fundamental dentro de la eficiencia de la instalación. Y cuando hablo de eficiencia, estoy hablando de dos cosas. Primero, un transformador de mejor eficiencia va a perder menos energía en su proceso natural. Los transformadores tienen pérdidas en su circuito magnético y tienen pérdidas por disipación de calor funcionando. Entonces, esas pérdidas son energía que tú estás demandando, pero que no estás transformando en trabajo útil. Es energía que se está perdiendo en el proceso del transformador. Esto tiene dos consecuencias. Primero, que si tú tienes un transformador con una buena eficiencia, vas a tener por un lado un menor impacto medioambiental, porque vas a demandar menos generación de energía. Por lo tanto, eso es bueno. Y eso está muy en línea con las políticas de eficiencia energética del país y muy en línea con las políticas de eficiencia energética de muchos clientes, de muchas empresas. Las exigencias de eficiencia energética han ido aumentando y cada vez son más importantes porque las distintas empresas y los distintos países van tomando compromiso de reducir su consumo. Por lo tanto, que demande menos energía, en primer lugar, tiene menor impacto medioambiental porque se genera menos, reduces las emisiones de CO2, tu huella de carbono, positivo. Y por otro lado, toda esa energía que demandas y que no usas es energía que se pierde, pero que tú pagas, que tú compras. Por lo tanto, también vas a reducir en la operación de tu instalación, vas a reducir el costo. Entonces, la eficiencia energética permite, por un lado, reducir tu impacto medioambiental, tu huella de carbono, y por otro lado, disminuir el costo de operación de tu instalación. O sea, no hay, en la eficiencia energética todo el mundo gana. No hay razón para negarse a tener un transformador con buena eficiencia, considerando que vas a pagar menos y vas a contaminar menos. ¿Qué eficiencia tiene en relación con otros transformadores? Mira, básicamente, aquí hay tres preguntas buenas, así que nos vamos a detener. La primera, Rodrigo Ibáñez pregunta, ¿las políticas de eficiencia energética están reguladas? Claro que sí. La eficiencia energética está, por un lado, regulada con el RIC 14 de eficiencia energética, que es una ley, que en la nueva normativa es una ley, pero no apunta a la eficiencia del transformador, sino apunta a los sistemas de supervisión de la energía. Entonces, no está regulada directamente, no dice, oye, la eficiencia de un transformador tiene que ser esta. Entonces, si tú me preguntas, ¿está regulada por alguna norma a nivel de exigencia? No, pero está estandarizada como reducción de pérdidas, básicamente, en los transformadores, y lo que uno debería hacer como buena práctica es fijarse en las pérdidas de los transformadores y compararlas. Y se van a encontrar con cosas increíbles. Hay transformadores estándar, de pérdida estándar, en el mercado que cuestan lo mismo que un transformador que tiene mucho menos pérdidas. Exactamente lo mismo. Se van a encontrar diferencias enormes de eficiencia en distintas marcas de transformadores para una misma potencia. Entonces, yo recomiendo siempre mirar las pérdidas de un transformador. Lo vamos a ver, pérdidas en vacío y bajo carga. Después, poner un transformador en resina es como poner un atleta. No entiendo la figura, pero creo que no, porque la eficiencia de los transformadores secos encapsulados en resina es mucho mayor, muchísimo mayor que la eficiencia de un transformador en aceite. Las pérdidas de un transformador en aceite son de alrededor del 5 o 6%. Las pérdidas de un transformador seco encapsulado en resina como este son de un 1%. Todo ese
4 o 5% que queda en el aire lo vas a pagar y no lo vas a poder utilizar. Por lo tanto, es mucho más eficiente un transformador seco que un transformador en aceite. Y no solo eso, el transformador en aceite tiene mucho mayor costo de mantenimiento solo por el hecho de mantener el aceite que un transformador seco encapsulado en resina, que no tiene nada que mantener dentro del transformador. Por lo tanto, está súper bien. Y además, el aceite de un transformador en aceite contamina enormemente y vas a tener que manejar ese residuo. En cambio, el transformador seco no tiene nada que contamine. Por lo tanto, transformador en aceite está a la baja, transformador seco al alza porque tiene mayor eficiencia, menos costo de mantenimiento y porque contamina menos. Entonces, eso igual también es para responder a Fabián qué eficiencia tiene en relación con otros transformadores. También, yo no sé si lo que pasa es que, Cristian, cuando tú dices que cómo puede ser más eficiente si tiene mayor temperatura, porque la resina resiste mucha más temperatura que el aceite. No hay que olvidar que el aceite además tiene una temperatura de ignición, se quema, y si no le haces mantenimiento, esa temperatura baja. El transformador en aceite en operación emite mucho más calor que un transformador en resina. Y para una clase F, bueno, vamos a ver esto paso por paso mejor. La vida útil de un transformador seco son 30 años, en serio, 30 años. La vida de un ser humano en la Edad Media. ¿Cómo se comportan estos transformadores en resina en ambientes industriales con cargas con motores de gran potencia? Se comportan muy bien, porque los motores de gran potencia demandan mucha energía, hay potencias elevadas de transformadores secos. Y si es que tienes problemas con armónicos, tú puedes comprar un transformador con un factor K de armónicos que resista la sobretemperatura que van a generar los armónicos. Por eso, en los proyectos grandes, se proyectan principalmente transformadores secos encapsulados en resina. Sí, todos estos transformadores vienen con sondas PT100 para medir las temperaturas internas y además una cajita, una central donde se conecta esas sondas para emitir alarmas de sobretemperatura. Vamos. Hoy día hay dos grandes tecnologías, el transformador seco encapsulado en resina y el transformador en aceite. Son dos tecnologías que hoy día están en disputa, pero el transformador seco encapsulado en resina ha llegado para desplazar al transformador en aceite, que en pocos años más va a ser considerado basura. Así de simple. Lo siento, Cristian. Basura. ¿Por qué? Primero, el transformador en aceite tiene líquido refrigerante que contamina enormemente y hay que ir a botarlo a algún lado y no lo puedes ir a botar a cualquier lado. Entonces es un gasto y es un peligro. El transformador seco no tiene líquido refrigerante, la resina la puedes incluso botar porque no contamina. Después, el aceite tiene un punto de ignición que si es que no se le realiza mantenimiento, ese punto se puede alcanzar fácilmente. Un transformador funciona a 150 grados y no, como normal adentro, por lo tanto está bien, el aceite resiste 300, pero si no le haces mantenimiento, ese número va a bajar y se va a empezar a acercar. Por lo tanto, presenta riesgos de incendio. Lo tiene, es inevitable, tiene aceite. Y tercero, hay que hacerle mantenimiento al aceite, si no hay riesgo de incendio. Y ese mantenimiento, además, de vez en cuando vas a tener que cambiar ese aceite y vas a tener que botarlo. Todo eso no lo tienes en un transformador seco, por lo tanto, no vas a tener gasto de mantenimiento recurrente en el aceite, gasto del manejo de un residuo contaminante como el aceite y estos riesgos asociados. Y eso en realidad no lo digo yo, o sea, eso lo dice el RIC 13, que recoge los riesgos de un transformador en aceite y los lleva a la norma. ¿Qué es lo que dice el RIC 13?
en subestaciones y salas eléctricas interiores, que los transformadores refrigerados por aceite se deben colocar sobre fosos colectores con capacidad suficiente como para contener todo el aceite del transformador más un 30%, y, si es que esto no es posible, construir un ducto de salida que conduzca el aceite hacia el exterior. ¿Por qué el RIC 13 recoge esto? Porque el aceite de un transformador es un elemento contaminante que es de difícil manejo, por lo tanto, obliga hoy día el RIC 13, si tú quieres poner una subestación en aceite, a tener este foso colector o tener este foso colector exterior, lo cual son más obras civiles dentro de tu instalación. Y lo segundo que dice el RIC 13 respecto a el transformador en aceite es que los transformadores en aceite, las subestaciones que tengan transformadores en aceite deben tener pisos, muros y cielos resistentes al fuego. ¿Por qué razón? Porque si tiene aceite hay riesgo de incendio. Todas estas condiciones y obras civiles tú te las ahorras con un transformador seco encapsulado en resina. Un transformador que no contamina, un transformador que no tiene riesgos de ignición, un transformador que permite menos obras civiles en la instalación y un transformador que además va a requerir en el tiempo menos mantenimiento. Por lo tanto, es un transformador que en el tiempo es más barato porque requiere menos mantenimiento y porque además tiene mejor eficiencia que un transformador en aceite. Ahora, un transformador seco encapsulado en resina se ve más o menos de esta manera y por dentro es más o menos de esta manera. Aquí preguntan si se puede montar uno de estos transformadores en los postes. Y la verdad es que sí. Aquí igual hay que ser bien sincero. En Europa, por ejemplo, los transformadores en aceite están totalmente fuera e incluso los postes, los transformadores aéreos son secos. Entonces hay una línea de transformadores secos para postes. Entonces, ¿se pueden montar? Se pueden montar. ¿Existen? Existen. El problema es que no se comercializan en Chile, porque en Chile hay un gran predominio del transformador aéreo de distribución en aceite. Hay un mercado que pone un transformador en aceite, no hay mucho espacio para transformadores secos aéreos, porque tampoco hay una norma que lo regule aún. Y ojo con eso, aún. Por lo tanto, existen, sí. ¿Se venden? No. Entonces, como si no existieran. Hay curvas de comparación de eficiencia entre trafos secos y el típico la subestación pad mountain en aceite. Y lo que yo sé es que las eficiencias de los transformadores en aceite que yo he visto fluctúan entre el 4 y el 6% de pérdidas, o sea, eficiencias del 94, 95, y las eficiencias del transformador seco a la misma potencia son del 99%. Entonces, eso es lo que he visto. Ahora, el transformador seco encapsulado en resina es un transformador para uso interior. Entonces, ahí la subestación pad mountain con un transformador en aceite es, pero totalmente recomendable, porque el transformador como este es recomendado para uso interior, por lo menos bajo techo con un cierre, para que no le llegue el sol directamente, el agua directamente, pero es principalmente un transformador pensado para interior. Eso es en primer punto. Acá se puede ver a la derecha, a la izquierda, el núcleo, que son chapas de acero laminadas que están apretadas, ese es el núcleo, y luego las bobinas, las espiras, que en la realidad son como planchas de aluminio usualmente. El aluminio que se usa en los transformadores es una aleación de aluminio que tiene muy buena eficiencia, incluso comparable con el cobre,
pero a un costo mucho menor que el cobre. Por eso se usa generalmente transformadores en aluminio, no en cobre. Entonces, el, el- la eficiencia que permite con devanados de aluminio sigue estando en torno al 99%. Luego está la bobina de media y la bobina de baja, y eso se encapsula en una resina que se endurece y tú no te metes más ahí por los 30 años que dura un transformador. Hay que entender que la única manera de destruir un transformador, de echarse un transformador en su operación, es sobrepasando los niveles nominales de temperatura a los cuales el transformador funciona. O sea, la única manera en que tú te puedes echar el transformador es exigiéndole, generando más temperatura interna. Y vamos a ver cómo eso se ve en una ficha técnica de un transformador. Este transformador en particular, sí, los condensadores que se encapsulan no en una lata como de bebida, o bueno, ya son 10 para las 6, o de cerveza. Hay condensadores que vienen en una lata, que es como una lata de Pepsi, y hay otros que vienen como en un plástico, que en realidad es una resina, y funciona muy bien. La resina funciona muy bien como material aislante de temperatura, fuego, etc. Entonces, por eso el seccionador de la celda también viene en resina. El transformador viene en resina. Algunos condensadores vienen en resina. Entonces, igual bastante útil, es bastante útil que como material aislante para este tipo de elementos. Lo que les quiero contar además es que este transformador en particular viene con este perfil medioambiental. Eh, el perfil medioambiental es un documento estándar que se realiza bajo la norma ISO, que revisa todo el ciclo de vida del transformador y cuál es su impacto medioambiental. Es un documento súper valioso cuando tú, por ejemplo, quieres tener una certificación LEED de tu instalación. Un transformador como este te suma puntos. En general, la certificación LEED, que es internacional, funciona con un sistema de puntaje. Las certificaciones nacionales, como la CES, es una certificación LEED chilena que también funciona con un sistema de puntaje. Y la CES de hospitales, por ejemplo, que es la certificación de la eficiencia del uso de la energía que hace un hospital, también funciona de esta manera. Por lo tanto, tener un transformador como este, que no es más caro que un transformador estándar, un transformador seco con este nivel de eficiencia, te suma puntos para ese tipo de certificaciones. Además, esto recorre toda la vida útil del transformador, las materias primas que se usan, la fabricación, la cadena logística para que llegue a Chile, su uso y algo que es muy importante, qué hacer cuando se acaba la vida útil. Que uno piensa mucho en el presente, pero cuando ese transformador haya que botarlo a la basura, ¿quién lo va a botar a la basura? ¿Dónde lo van a botar a la basura? Entonces, ese tipo de cosas la aborda este perfil medioambiental y te asegura que ese transformador, todos sus materiales son reutilizables, o sea, reciclables, y, eh, y que la resina y otros elementos no contaminan, son desechables. Por lo tanto, también va a tener menos atados para el momento en que haya que botar a la basura el transformador. Y yo les puedo decir que este transformador seco encapsulado en resina de alta eficiencia, con su perfil medioambiental y todas las maravillas que estoy contando, cuesta lo mismo que un transformador seco de pérdidas estándar. Cuesta exactamente lo mismo. Incluso en algunas potencias, 800, 1000 y 1250, que son lejos las más usadas, es más barato. Y la razón de eso es porque las normas de eficiencia energética en Europa, donde se fabrica, aumentaron. Por lo tanto, el costo de producir dos transformadores diferentes es mayor al de producir solo uno
que tenga mejor niveles de eficiencia y mejor materialidad. Entonces, no tengan temor de cotizar un transformador seco encapsulado en resina de pérdidas reducidas, de alta eficiencia, como le quieran llamar, pero que tiene menos pérdidas que un transformador estándar, porque no es más caro, de verdad no es más caro. Los plazos de entrega de cero, o sea, desde fabricarlo, que incluyen la fabricación, las pruebas que se le realizan en fábrica, lo vamos a ver ahora, y el envío marítimo, son aproximadamente 14, 16 semanas desde cero. Nosotros manejamos stock de algunas potencias. Cuando se compromete, viene viajando otro en el barco y vamos teniendo stock de potencias, dependiendo las potencias que más salen, pero tenemos stock. Siempre es bueno preguntar, porque a veces hay en stock, a veces viene en el barco y el plazo de entrega se reduce enormemente. Entonces, siempre es bueno consultar, porque nosotros tenemos una bodega con transformadores, entonces es bueno tener stock. Además, nosotros trabajamos bajo norma europea, bajo norma IEC. La norma IEC de los transformadores, no me acuerdo cuál es, pero es la 600 algo. Es la 600 algo-11. Ya te la voy a decir porque es la 607.6-11, última actualización 2018. Entonces, nuestro transformador es bajo norma europea, pero en la mayoría de los proyectos que miro aparece como opción la 676-11, que es la norma IEC. Entonces, no hay problemas de que el transformador sea... De hecho, es bastante positivo porque en general la norma chilena toma muchas cosas de la norma internacional IEC, más que la norma gringa. Estados Unidos tiene su norma, que es Estados Unidos. La norma IEC es una norma internacional que agrupa varios países. Por lo tanto, la norma chilena, los nuevos RIC, toman mucho de la norma IEC. Es cosa ahí de leerlo. Voy a hablar un poco de las características de este transformador para tener claro algunas cosas que son... la norma es la... ya se me olvidó, porque voy a tener que ir a googlearla de nuevo. IEC 676-11, creo que es la última del año 2018, si es que no me equivoco. Sí, es cierto, Carlos. O sea, los RIC no te dicen, pero los RIC igual te dicen, por ejemplo, el RIC de donde está el ducto de barra, te dice, el ducto de barra tiene que ser bajo la norma IEC tanto, 61439-5, o la norma gringa, no sé, UL tanto. Y te da dos opciones. Entonces, igual es jugado ahí el RIC. Pero no te prohíbe qué norma. Solo que tú te ajustes a una norma y te nombra algunas. Y no hay que olvidar que los RIC son, exigencias mínimas. Son exigencias mínimas de calidad. No son el tope. Por lo tanto, uno puede tener mayores normas. Es que son las 6 y para tener una mejor eficiencia nosotros cortamos la iluminación a las 6. Eso igual se los voy a contar cuando veamos los sistemas de supervisión, porque ahí tuvimos una experiencia re buena instalando un sistema y viendo y redujimos a la mitad los consumos sin afectar la calidad de estar en la oficina. Este transformador encapsulado en resina es más eficiente. Tiene mayor resistencia climática porque tiene una clase climática E3, lo vamos a ver, o sea, en qué fijarse en una ficha técnica de un transformador. Tiene una mayor vida útil porque tiene un número menor de descargas parciales, vamos a ver qué es, y además tiene un bill en la lista 2 por defecto, que eso también le da mayor robustez, mayor vida útil. El bill es una prueba que se hace para que el transformador resista sobreintensidades del tipo rayo, que son de mucha energía, o sea, de mucha
de mucha tensión en un corto tiempo, muy rápidas, y la norma establece 2 listas, lista 1, lista 2, siendo la lista 2 más exigente. Este transformador viene siempre en lista 2, por lo tanto lo hace más resistente a sobreintensidades como reconexiones. La resina, la salud de la resina se mide en un valor que se llama descarga parcial. La norma IEC permite que como máximo 10, y nuestros transformadores tienen menos de 5, por lo tanto el material aislante de la resina es de mucha mejor calidad, lo cual también hace que tenga una mayor vida útil. Menor impacto medioambiental, vimos la ficha PEP, el perfil medioambiental, los materiales son reciclables, no hay nada que contamine en este transformador. Más resistente, usualmente los transformadores vienen en clase climática E2, pero este viene en clase climática E3, que significa que permite una humedad del 95% en el lugar donde está instalado, con condensación frecuente, lo cual lo hace súper resistente a ambientes de alta condensación. Eso es muy bueno. Y obviamente es más eficiente, lo hemos visto, tiene menos pérdidas, por lo tanto, mayor eficiencia es menos plata que gastas comprando energía y menos impacto medioambiental. Todo el mundo gana. Vamos, Cristian, vamos a llegar al punto de los ensayos, porque el RIC 3 exige algunos ensayos y los vamos a revisar. Hay ensayos que son destructivos, hay ensayos que se pueden realizar y hay ensayos que se hacen por tipo. Entonces, eso siempre hay cierta confusión respecto a los ensayos de los transformadores, porque hay ensayos de destruye aislación y yo creo que nadie quiere que le llegue un transformador que está dañado porque pide un ensayo que es destructivo. Lo vamos a revisar, ¿cachai? Lo vamos a revisar. Empecemos por la clase climática, la resistencia a condiciones extremas de este transformador. En general, un transformador, y en general los transformadores que hay en el mercado son E2C2F1. E2C2F1. Este transformador es E3C2F1. E3 significa que permite que esté instalado en lugares donde hay condensación y donde hay una humedad del 95%. O sea, tú lo puedes poner en un lugar altamente húmedo. ¿Cuál es el problema de la condensación? Me gustaría explicarlo un poco, porque es algo que pasa en los tableros eléctricos, en las salas eléctricas, en los transformadores, y es un problema que puede ser muy problemático y caro y riesgoso. Resulta que cuando entra aire húmedo a una sala eléctrica, al interior de un transformador, el aire que contiene agua circula y uno no lo ve. Esa es la humedad relativa, 95%, por ejemplo, que es un aire que es muy húmedo, pero tú no ves agua, está en el aire. El problema es cuando hay una diferencia de temperatura. Cuando baja la temperatura, esa humedad que está en el aire se va a depositar en las paredes y se va a transformar en gotitas, como se ve acá. Y eso es típico de un lugar que está afectado por la condensación, que el aire deposita gotas cuando hay una diferencia de temperatura. Diferencia de temperatura que puede haber, por ejemplo, en la noche, cuando llueve y hay humedad en el aire que entra dentro de un tablero o de algún equipo eléctrico y luego baja la temperatura en la noche o cuando deja de llover, ese aire que contiene agua va a separar el agua del aire y el agua se va a depositar por absolutamente todos lados en forma de gotitas uniformes y homogéneas. Y es muy típico, no es que le tiran agua, sino que está lleno de gotitas sobre los conectores, las barras de cobre, las superficies. Es peligroso, es peligroso. Por lo tanto, la condensación es un problema. ¿Cómo mitigar la condensación? La norma dice que, por ejemplo, todos los ductos por donde se canalizan los conductores deben estar sellados. Y para sellar tú puedes poner espuma.
¿Por qué? Porque por esos ductos ingresa aire húmedo desde otros lugares, de cámaras o ductos. Y poner sistemas de gestión térmica, sistemas que permiten expulsar el aire húmedo o mantener la diferencia de temperatura dentro de un rango que no permita que se deposite agua dentro de los equipos. Por lo tanto, que sea E3 en vez de E2 en cuanto a la humedad que resiste es algo positivo. C2, clase climática, porque esa es la clase ambiental. Clase climática significa que este transformador puede ser transportado, almacenado y operar dentro de un rango de temperatura que va desde menos 25 hasta más 40 grados Celsius exterior. Usualmente una sala eléctrica, cuando uno mira las bases técnicas de un proyecto, uno ve que en todos lados dice la sala eléctrica va a estar a 25 grados. Y uno asume que va a estar a 25 grados. Pero cuando uno la va a ver después, 2, 3 años después, esa sala está a 38 grados, o sea, hace un calor insoportable. Entonces, hay que tener ojo ahí con la ventilación, pero este transformador funciona a menos 20, o sea, a menos 25 grados Celsius hasta 40, o sea, es impresionante el rango de temperatura que el transformador permite. Y la resistencia al fuego es F1, que significa que el transformador no se va a quemar. El transformador se autoextingue dentro de sus límites de temperatura. Entonces, un transformador que es una máquina que tú sabes que no va a emitir fuego bajo ninguna circunstancia. Esas son las clases ambientales, la clase ambiental, climática y de resistencia al fuego típica de un transformador. Luego vienen las descargas parciales. Las descargas parciales son una manera de evaluar la calidad de la resina que está siendo ocupada como material aislante. La resina va a estar sometida a grandes diferencias de tensión, a mucho estrés, y a la resina le ocurren algunos fenómenos que se llaman descargas parciales, que son como unos mini cortocircuitos que hay dentro por la gran cantidad de tensión que hay. Esos mini cortocircuitos, por ejemplo, pueden ocurrir porque la resina tiene burbujas, por ejemplo, que es algo que no debería ocurrir. Entonces, o por la calidad de la resina que se está utilizando. Entonces, estos fenómenos pequeños microscópicos que ocurren dentro de la resina, que es el material aislante, es un factor que acelera el envejecimiento del transformador, porque con lo único que tú puedes echarte el transformador es excediendo sus temperaturas internas. Por lo tanto, la norma 676-11 establece como valor máximo de descarga parcial 10 pc. 10 pc. Y nuestro transformador tiene menos de 5 pc. Garantizado. Eso significa que la resina es de mucha mejor calidad para resistir este tipo de descargas, de fenómenos que son las descargas parciales. En consecuencia, esto significa que el transformador tiene mayor vida útil. Mayor vida útil porque va a estar sometido a este tipo de descargas parciales. Entonces, transformador seco encapsulado en resina, la descarga parcial mide la calidad de la resina y la norma permite como máximo un valor de 10. Un valor menor que 5 es excepcionalmente bueno. Que el bill esté en la lista 2 también le da una mayor vida útil. Vamos a explicar por qué. El transformador va a estar expuesto a sobretensiones. Eso es inevitable. Sobretensiones por rayos que caen en las líneas o que caen en las estaciones, las subestaciones, reconexiones en la línea de media tensión. Eso también provoca arcos, por lo tanto provoca sobreintensidades. Hay también algunos fenómenos en baja tensión que pudiesen pasar, entonces el transformador va a estar sometido a sobreintensidades durante su vida útil, sí o sí.
y esto puede dañar sus componentes, como las bobinas, afectar la resina. Entonces, la norma, esto es un extracto de la norma IEC, dice que para un transformador se definen ciertos niveles de aislamientos. El más común es 17,5. Cuando hablo de un nivel de aislamiento, estoy hablando de el material aislante, la resina, que puede estar sometido tiene que resistir temperatura por el lado de la tensión, 17,5 kilovolt, 38 kilovolt de tensión de corta duración y un bill que puede estar en la lista 1 o en la lista 2, y un nivel de aislamiento que está expresado en temperatura. Por lo tanto, el material que aísla las bobinas, el núcleo del transformador, va a estar siempre siendo comparado con su clase de aislamiento de dos maneras, en tensión, kilovolt, o en temperatura. Por el lado del kilovolt, la tensión de aislamiento, la clase de aislamiento también le dicen, más común es 17,5. También hay 24 y 36, pero la más común es 17,5. Y para ese nivel de aislamiento, para la tensión más elevada en valor eficaz que puede resistir este transformador, piensa que un transformador va a tener en el lado primario 12 kilovolt o 13,2 kilovolt o 23,15 kilovolt, que todo eso es menor a 17,5, o 23 kilovolt donde se usa una tensión de 24 kilovolt de aislamiento. Para una tensión de corta duración de 38 kilovolt, y luego viene el bill, que es la tensión soportada al impulso tipo rayo, valor peak, que puede estar definido en la lista 1 o en la lista 2, siendo la lista 2 siempre más exigente que la lista 1. El valor de bill de la lista 2 para una tensión de aislación de 17,5 es 95 kilovolt y en la lista 1 75. Y si 95 es mayor que 75, significa que este transformador es más resistente a estas sobreintensidades que pueden ser reconexiones en la línea de media tensión. Por lo tanto, es un transformador que tiene mayor vida útil. Mayor vida útil. En tanto, las pérdidas parciales menores a 5 PC le dan mayor resistencia, mayor vida útil, como un bill en la lista 1, en la lista 2. Básicamente, Pedro, en la lista 1 y la lista 2 del bill están definidas en la norma IEC para estandarizar los niveles de resistencia que tiene un transformador a tensiones de impulso del tipo rayo, porque los transformadores van a estar sometidos a sobreintensidades de esta característica, sea por rayos, sea por reconexiones. Y establece dos valores estandarizados, normalizados, con uno mayor que el otro, que es el de la lista 2. El transformador nuestro Legrand viene por defecto siempre con el bill en la lista 2, por lo tanto es un transformador más resistente a este tipo de sobreintensidades. Como consecuencia, tiene mayor vida útil. Las pérdidas de un transformador. Un transformador tiene dos tipos de pérdidas. Las pérdidas en vacío, que son propias del circuito magnético, del núcleo magnético del transformador, y que son independientes de la carga. Son pérdidas que son constantes, de un valor constante, en todo momento, tenga carga o no el transformador. Estas pérdidas, como son constantes, es bastante bueno que sean menores a un transformador estándar, y se llaman pérdidas en vacío, P0 o pérdidas sin carga. Cuando uno piensa en la eficiencia de un transformador, uno generalmente la dice en porcentaje, 99% o 94%, etc. Pero si uno quiere ir al dato, uno tiene que ir a la ficha técnica y comparar las pérdidas porque están expresadas en watts. Y es una unidad mucho más fácil de comparar.
Y las pérdidas en vacío, que son propias del núcleo del circuito magnético y que son constantes, están siempre declaradas como P0 en un valor en watts. Entonces es sano ir a mirar las pérdidas del transformador para confirmar si es más eficiente o no, porque hay mucho nombre en el mercado del tipo pérdidas reducidas, alta eficiencia, pero al momento de comparar uno tiene que ir a mirar las pérdidas. La primera es la pérdida en vacío y la segunda es la pérdida bajo carga. Las pérdidas bajo carga dependen de la carga a la cual esté funcionando el transformador. Son pérdidas que se disipan en forma de calor y que dependen de la carga conectada, por lo tanto pueden variar dependiendo de la carga que se conecta. Por eso, las pérdidas bajo carga se estandarizan para compararla a un cierto nivel de temperatura que son 120 grados Celsius. Y las pérdidas bajo carga son generalmente son pérdidas que es bueno mirar en watts, porque como van a depender de la carga y generalmente estas instalaciones van a estar funcionando 24/7, te aseguran que consuma menos watts y que disipe menos watts por funcionamiento, por disipación de temperatura. Sí, es cierto que el circuito magnético tiene relación con los niveles de cortocircuito que van a haber. Ahora, sí, y siempre es cierto lo que dice Víctor, y cuando uno dice, oye, vamos a reducir las pérdidas a cero, pero se empiezan a disparar otros factores como los niveles de cortocircuito, las impedancias, etcétera. Por eso hay que mantenerlo dentro de un rango para tener cortocircuitos en baja tensión que sean de magnitudes manejables, digamos, 25 kiloamperes. A mí me llama la atención cuando justo en el lado de baja tensión de un transformador se pone que la capacidad de ruptura en automático tiene que ser 100 kiloamperes, cuando el transformador probablemente no va a tener más de 25 kiloamperes de cortocircuito. Obviamente hay otros factores, que hay cortocircuitos que pueden venir desde otro lado y llegar a esa barra, etc. Ahora, la eficiencia es súper importante desde el punto de vista de las emisiones de CO2 y el pago que uno hace de la corriente, de la potencia que uno está comprando a media tensión, pero que no se está transformando en trabajo útil. Pero hay otro factor también que es importante, que un transformador con menos pérdidas bajo carga es un transformador también que disipa menos calor, disipas menos temperatura. Y cuando tú tienes subestaciones que tienen que ser climatizadas, refrigeradas, el BTU para bajar esa temperatura es bastante caro. Entonces, tener mejor eficiencia en el transformador te permite disipar menos temperatura en tu sala eléctrica y un menor costo de refrigeración. Entonces, tiene varias ventajas tener mejor eficiencia. En porcentaje, y este es un recorte del reporte que se hace al transformador individual antes de despacharlo. La fábrica agarra el transformador, el que tú vas a utilizar, y le hace una serie de pruebas y te manda ese reporte de pruebas. De hecho, te lo manda por correo justo cuando lo embarcan. Entonces, el reporte te va a llegar antes que el transformador y en porcentaje, la eficiencia de un transformador va a depender del porcentaje de carga y del factor de potencia de la instalación. Por eso a mí me gusta ir a mirar las pérdidas en watts, pero en porcentaje es un poquito más, la ecuación es un poquito más compleja, pero tú puedes ver ahí que está en torno al 99%. Por eso digo que la eficiencia de este transformador es del 99%. Otra ventaja de este tipo de transformadores es que además emiten menos ruido. Su fabricación, su materialidad permite también disipar menos ruido. Hay dos preguntas. Cristian pregunta
las etapas de ventilación. Vamos a ver la ventilación natural y la ventilación forzada, los ventiladores axiales y su uso para bajar la temperatura de la sala o para sacarle más potencia en algunos momentos que se hace necesario. Lo vamos a ver, pero básicamente vamos a ver ventilación natural y ventilación forzada. Y Manuel pregunta sobre el factor K en los transformadores secos. Esa es una pregunta interesante porque hay dos tipos de factor K. Y el de rateo. Ok, hay dos tipos de factor K. Me voy a detener ahí porque conviene verlo de inmediato. Cuando un transformador seco encapsulado en resina en una ficha técnica dice que tiene que es clase F, por ejemplo, de temperatura, clase de temperatura, clase F, significa que funciona hasta 155 grados Celsius, que su aislamiento, su aislación, permite 155 grados Celsius normal, sin dañarse, sin estresarse, pero que permite un aumento momentáneo de temperatura de 100 grados Kelvin, que son grados absolutos. Y eso se conoce en la norma IEC como factor K de temperatura. Que aguante 100 Kelvin más significa en la práctica que a esos 155 grados Celsius tú le puedes sumar 100 grados Celsius más de forma momentánea sin que la resina colapse o se deteriore. Y ese K viene de Kelvin y se refiere a la temperatura. Por esa razón, un transformador de este tipo permite una sobrecarga constante de 30% sin dañarse. Obviamente hay que ponerle ventilación forzada porque va a disipar más temperatura y la eficiencia del transformador podría verse afectada en esos momentos. Pero ese es el factor K de la norma IEC que se refiere a temperatura por los grados Kelvin. Pero estoy seguro que tú preguntas por el factor K de armónicos, porque en redes de gran contaminación armónica, y los armónicos nos molestan y nos dejan la escoba en varios equipos, también en los transformadores. Los armónicos en la red van a provocar una sobretemperatura del transformador. Y eso puede dañar el transformador. Y para eso se define un factor K de armónicos, que te asegura que resiste cierto nivel de contenido armónico en esa red. Y generalmente cuando alguien pregunta por el factor K, pregunta por el K de armónicos. El factor K de armónicos no está definido en la norma IEC. Está definido en la norma HD 512 y en la UL, no me acuerdo el número. Y básicamente define distintos factores K, K3, K6, K9, K12, para que ese transformador alimente redes con distintos niveles de contaminación armónica. Ejemplo clásico, el transformador de imagenología, donde están todos los equipos que toman rayos X en una clínica, en un hospital, que son equipos que contaminan enormemente la red y que ese sector del hospital va a requerir un transformador que cumpla con la potencia, obviamente que sea seco, encapsulado en resina marca Legrand, pero que tenga factor K9, por ejemplo, K de armónicos. El factor K de armónicos es un factor de derrateo, es un factor de sobredimensionamiento. Entonces el factor K9 está asociado a un factor que es, no lo recuerdo, pero es 1,25. Eso significa que si tu potencia es 1000, con factor K9, ese transformador debe permitir entregar 1000 kVA, pero en una red de contenido armónico que va a sobrecalentar el transformador en un 25%. Por lo tanto, para ponerlo así en términos simples, es un factor K9
de potencia 1000 vendría siendo similar a un transformador K1 normal, pero sobredimensionado, de potencia 1250. No es exactamente así, pero es una manera de entenderlo. Entonces, cuando tú tienes redes con gran cantidad de armónicos, tú puedes definir en el proyecto que ese transformador tiene que entregar 1000 kVA, pero debe ser K9 o K12 o K3, etcétera, para que los armónicos que van a pasar por el transformador no dañen el transformador con el aumento de temperatura que van a provocar. Entonces, el factor K de armónicos es un factor de sobredimensionamiento que está definido en las normas UL y HD y que permite sobredimensionar el transformador para que sea más resistente al calor que va a producir el armónico, entregando la misma cantidad de potencia. Ese es el factor K de armónicos. Factor K de... Muchas gracias, Manuel. Creo que hay otra pregunta por ahí. Vamos a ver lo que algunos puntos específicos que pide la norma como exigencia para todo transformador que va a ser instalado en una instalación en Chile, RIC 13. Primero, exige que el transformador cuente con una placa característica. Nuestros transformadores vienen siempre aquí con una placa característica que es de metal, entonces está hecha para aguantar una sala eléctrica de temperatura, vibración por 30 años. Por lo tanto, como exigencia 1, la placa característica, el transformador viene con una placa característica. Exigencia 2, que lo preguntaron por ahí, la norma dice que todos los transformadores secos de potencia superior a 100 kVA que estén instalados dentro de edificios de uso general, o sea, de cualquier edificio. Y ojo que la norma cuando dice edificio se refiere a cualquier instalación ya, o sea, cuando dice edificio de uso general es cualquier cosa, cualquier instalación. Deben contar con sondas PT100 o dispositivos equivalentes que operen sobre la ventilación forzada o las protecciones del transformador. ¿Qué son las sondas PT100? Aquí hay una imagen de esta sonda celeste, que es una de las sondas PT100, y esa sonda va dentro de cada uno de estos pilares que trae el transformador, donde está el conjunto núcleo, bobina de baja, bobina de media, y va reportando la temperatura a una cajita que va recibiendo ese reporte de temperatura de cada una de las fases y que esta cajita va reportando esa temperatura vía Modbus a una red de monitoreo y a través de contactos secos que permiten accionar alarmas. ¿Cuál es el objetivo de esto? Que, como hemos dicho 200 veces, con lo único que te puede echar un transformador es excediendo su temperatura interna. Bueno, el objetivo de esto es monitorear la temperatura interna para no excederla. Las sondas PT100 vienen instaladas en el transformador y conectadas de fábrica a una cajita de Bornes. Y lo que viene en una caja de cartón es la central a la cual hay que llegar desde esta cajita de Bornes. Y como el transformador es tremenda cosa, voluminoso, etcétera, esa cajita de cartón generalmente queda en el cajón de alguien y se pierde. Entonces, nosotros suministramos para todas las potencias de transformadores las sondas PT100 instaladas y la central de monitoreo, porque es fundamental para cuidar la vida útil de un transformador. Es muy común que al principio de una instalación el transformador funciona de maravilla, las fases están todas balanceadas, pero que después de unos años todas las ampliaciones, etcétera, porque el consumo eléctrico solamente aumenta en el tiempo, se vayan desbalanceando y colgando de distintas fases. Por eso es importante monitorear continuamente la temperatura dentro de un transformador. Y si por alguna razón sacan la sonda para mirarla y se les pierde, también se puede comprar y volver a instalar. Es una exigencia en Chile para los transformadores desde 100, pero nosotros
la suministramos en todos los transformadores porque es fundamental para cuidar la vida útil del transformador. Junto con las sondas PT100 y la central de monitoreo de temperatura, nuestros transformadores vienen siempre con este box, con esta envolvente externa para evitar contactos directos o indirectos. Es bien sano poner la envolvente externa que además viene con el transformador para evitar que alguien toque el transformador o algún animal, alguna mascota se meta al transformador y produzca algo. Y créeme que eso ha sucedido. He visto ratones provocar cortocircuitos en ductos de barra. Entonces, viene por defecto con este box IP31 porque tiene celosías para disipar el calor. Se asume también que esto no está en un lugar donde haya tránsito de cualquier persona. Otra cosa que dice la norma como exigencia respecto al transformador son que todo transformador deberá contar con un certificado de ensayos de seguridad de productos, pruebas de diseño, de tipo y de rutina, con todas las características de la placa y los valores obtenidos en las pruebas efectuadas, proporcionado por el fabricante. Y este es el test report, el informe del cual hemos hablado, que se hace en fábrica antes de poner el transformador en el barco, por 3 razones. 1, para asegurar que el transformador que se fabricó cumple con los requerimientos nominales que se solicitaron. Y que no hubo ahí una guagua cambiada al nacer y te van a mandar un transformador de otra tensión, de otra potencia, etc. 2, porque se debe medir los valores y entregárselos al usuario para que realice sus cálculos, etc. Y tercero, porque lo dice acá, los transformadores deberán cumplir con lo definido en el protocolo de análisis y ensayos de seguridad de productos eléctricos definido por la superintendencia. ¿Y qué es lo que sabemos? Que la superintendencia no tiene ningún protocolo de análisis o ensayo para los transformadores. Por lo tanto, la norma dice, en ausencia de aquel protocolo, se deberá cumplir con la norma IEC 607-6. Entonces, este reporte de pruebas individuales que nosotros realizamos en nuestra fábrica y que se le envía a cada uno de los transformadores cumple con lo que dice la norma chilena porque está realizado bajo la norma IEC, porque está realizado por el fabricante del equipo y porque tiene todos los valores medidos en el transformador. ¿Qué es lo que se mide? La resistencia de los devanados, la relación de transformación, la polaridad del conexionado, muy importante, la tensión de los circuitos, las pérdidas bajo carga y bajo vacío, y en vacío, la aislación, el test de aislación de voltaje, el test de aislación de voltaje aplicado e inducido y la medición de las descargas parciales. Como puedes ver, es un reporte súper completo que te da una foto exacta del transformador que tú vas a poner en tu instalación. Entonces, es súper importante contar con ese reporte de pruebas. Es fundamental. Y hay cosas súper interesantes. Las descargas parciales se miden, se grafican, la resistencia de los devanados, las pérdidas, obviamente todos los valores nominales de resistencia, y hay una serie de otras medidas que son a pedido. Por ejemplo, el test de impulso atmosférico. El test de impulso atmosférico y el test de incremento de temperatura, la medida de nivel de ruido y el test de resistencia al cortocircuito. Esas pruebas que no son exigidas como obligatorias se pueden realizar, pero son a pedido. Y uno lo tiene que indicar formalmente porque si no, no las van a hacer.
¿cachai? Entonces, solo para tenerlo ahí, tenerlo en mente, que los transformadores Legrand vienen con con estas pruebas realizadas por el fabricante, con este protocolo de ensayo y análisis bajo la norma IEC, donde se definen algunos test que van a ir sí o sí incluidos y algunos que son a pedido. Sistemas de puesta a tierra, gran pregunta. Un día deberíamos hacer un webinar de sistemas de puesta a tierra porque lo que pasa es que el transformador es trifásico. Entonces el transformador va a tener 3 fases, pero tiene obviamente un conector. Mira, no me quiero meter en el sistema de puesta a tierra porque podríamos estar una hora más hablando, porque primero son varios sistemas de puesta a tierra, pero el transformador seco permite los distintos sistemas de puesta a tierra que están en la norma chilena, incluso los sistemas IT, que son sistemas que se usan, por ejemplo, en salas de quirófano o en algunos otros tipos de instalaciones donde no tienes neutros, básicamente. La medición de las descargas parciales. La medición de descargas parciales ha cambiado enormemente en el tiempo, porque antes era una medición muy difícil, primero porque los valores que se miden son muy pequeños, muy pequeños. 5 PC en el fondo son 5 picocoulomb, menos 12 coulomb, medida de corriente, sí, pues eso, si es que no estoy mal, que creo que ese valor no lo he visto desde la universidad, pero son valores extremadamente pequeños, por lo tanto son difíciles de medir y se tienen que hacer a ciertos niveles de tensión. Entonces son mediciones que se han ido estandarizando para tener valores más consistentes. Ahora, en Europa, cuando se dejan de usar transformadores en aceite y pasan todos a ser en resina, se empieza a investigar más sobre cómo realizar la medición de las descargas parciales. Entonces, no tengo tan claro cómo se hace en específico la medición de descargas parciales en este transformador en particular, que además es una medida que viene dentro del reporte de prueba. Lo puedo averiguar. Pero lo que yo sé de la medida de descargas parciales es que es una medida que tiene cierta complicación para poder ser realizada. Y creo que hemos respondido las preguntas y creo que hemos terminado con la primera sesión de este webinar. Muchas gracias por mantenerse conectados. Hemos revisado recién la primera parte de esta instalación eficiente. Hemos revisado la celda de media tensión, lo que dice la norma, los módulos, el transformador seco encapsulado en resina de pérdidas reducidas, para explicar cada uno de los elementos que te pueden aparecer en cada ficha técnica para poder compararlos. Y vamos a seguir con este ciclo con otros temas. Vamos a tener temas súper interesantes. Vamos a tener temas que causan harta polémica incluso, pero vamos a seguir con los otros temas. Es una vez al mes. Igual si les interesa, es bueno que se conecten. Hoy día vimos celda y transformador, pero en la próxima, que es el jueves 19 de octubre, vamos a ver ductos de barra y bancos de condensadores, compensación de reactivos, un tema súper interesante. Luego, en noviembre, 16 de noviembre, vamos a tener 1 hora y media, 2 horas para hablar únicamente de los tableros eléctricos. Vamos a revisar absolutamente todo lo que dice el RIC 2 y la norma IEC según los tableros eléctricos, con ejemplos, etc. Luego vamos a ver los sistemas de medida que están en el RIC 14, que pide la ley de eficiencia energética,
sistemas que permiten monitorear los consumos, y vamos a terminar con la infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos, donde vamos a ver el RIC 15, el empalme, el tablero con las protecciones y el cargador. Una infraestructura total para que ustedes puedan proyectar e instalar infraestructuras para la recarga de vehículos. Así que muchas gracias por la participación. Creo que les debo el precio, pero se los voy a mandar. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti, Nicolás. Una excelente presentación. Yo creo que ahí en el chat puedes ver ahí todos los comentarios de agradecimiento. Muy buena la charla del día de hoy. Hubieron muchas preguntas, creo que las pudiste contestar todas. Casi todas. Pero eso también es súper bueno. En el chat se genera siempre en estas instancias que hemos tenido en el gremio, se ha generado siempre conversaciones súper enriquecedoras en el chat, todos un poco comparten también a base de su experiencia, y finalmente se hace una jornada mucho más dinámica también, enriquecedora para todos. Así que muchas gracias, Nicolás, por la presentación. Ya lo dijiste, 19 de octubre, entonces tenemos la segunda exposición ahí de este ciclo que comenzamos el día de hoy. Gracias, Nicolás, por el tiempo y los contenidos entregados. Yo ya para finalizar solamente agradecer la muy buena convocatoria que tuvimos. Llegamos a tener 150 personas conectadas ahí en la presentación. Recordarles que en la parte superior les acabo de dejar una encuesta de satisfacción. Todos los que puedan ahí apoyarnos con un par de preguntas en esa encuesta nos sirve obviamente para poder mejorar. Y lo más importante, en la última parte hay una línea donde también nos pueden proponer temáticas, ya porque al inicio de la presentación del día de hoy alguien preguntó si es que podíamos desarrollar otras temáticas fuera de las de este ciclo, y esa también es una instancia para que ustedes nos puedan comentar qué otro tipo de temas sería bueno que pudiéramos abordar dentro del universo de productos que tiene obviamente Legrand y Betty-Chino. Bien, eso, Nicolás, muchas gracias. No sé si te quieres despedir para que cerremos la jornada del día de hoy. Sí, darle las gracias y que se conecten a los otros. Está súper interesante, se arma una conversación interesante con preguntas que es productiva para todos nosotros, para todos los que trabajamos en el área eléctrica. Vamos a ver temas de potencia. Todos los temas tienen algo normativo, algo de tecnología y algún uso específico que conversar, y propongan otros temas que les interesaría. Propongan otros temas porque así se puede ir ampliando y vamos generando más conversación, y eso es bueno para todos. Así que muchas gracias y nos vemos el jueves 19 de octubre. Perfecto, muchas gracias, Nicolás. Solo para responder la pregunta ahí al final, vamos a disponibilizar también la grabación de este webinar para todos los que quieran ahí volver y repasar algunas cositas. Vamos a buscar la posibilidad también de que puedan encontrar fácilmente los distintos webinars del ciclo que preparamos especialmente para el gremio de electricistas. Bien, eso, nada más que agregar. Muy buenas tardes a todos. Espero que los que estén ahí regresando a las casas también lleguen sin ningún inconveniente. Un fuerte abrazo para todos y nos vemos entonces el día 19 de octubre. Que estén todos muy bien. Gracias, Nicolás. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales. Contamos con una completa oferta para los mercados residencial, terciario e industrial. Un grupo internacional con gran potencial de desarrollo. Productos comercializados en 180 países. Más de 90 oficinas a nivel mundial. Más de 38.000 colaboradores, 172 compañías adquiridas,
29% de crecimiento en ventas de productos conectados. Contamos con 170.000 referencias distribuidas en 81 familias de productos en distintas unidades de negocios. Potencia y distribución de la energía. Infraestructura digital. Canalizaciones para cableado. Componentes de instalación. Series domiciliarias. Sistemas conectados para espacios inteligentes. Control de la iluminación, entre otras. Un componente integral de la estrategia de desarrollo del Grupo Legrand es la responsabilidad social empresarial, que tiene por objeto aportar los medios para lograr un crecimiento rentable y duradero de nuestras actividades empresariales. Para esto nos enfocamos en 3 ejes: compromiso con nuestros colaboradores, ofrecimiento de un ecosistema empresarial a nuestros clientes y proveedores, limitación de nuestro impacto sobre el medio ambiente. El Grupo Legrand en Chile cuenta con una completa red de servicios con el objeto de que la experiencia a través de sus marcas Legrand y Betty Chino sea la mejor, optimizando la especificación e instalación de su portafolio de soluciones. Además, contamos con canales digitales optimizados para nuestros clientes, webinars, videos, cursos en YouTube, cursos e-learning y capacitaciones presenciales, sitios web actualizados con información relevante de nuestros sistemas y productos, aplicación móvil para optimizar el trabajo de nuestros clientes desde sus smartphones. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales.